Buenas, bienvenidos a mi programa Aprende con Yusan, quien les habla Yusanet González del clan Juliana. En el día de hoy quiero darle las gracias a todos mis suscriptores porque han estado ahí y no olviden activar la campanita de notificaciones para que sigan disfrutando del contenido de Aprende con Yusan. El día de hoy les voy a enseñar el cordón de la mochila Wayuu, el cordón tradicional. Para eso vamos a utilizar 4 colores diferentes. Yo utilizo el hilo Miratex, pero lo pueden hacer de cualquier hilo que a usted le convenga o le parezca. El cordón nos va a quedar de esta manera. También les voy a enseñar los flequitos para que nos queden bien bonitos, así como estos. Para esto necesitamos tener una medida exacta. Para una mochila pequeña como esta, vamos a hacer el cordón de 80 centímetros para una mochila como esta, como podemos ver aquí. Entonces vamos a medir todo el primer hilo que vayamos a utilizar. Vamos a medir 80 centímetros. 80 hasta aquí. Esta es la medida que vamos a utilizar. Miren, esta es la medida para tirar el cordón, para que no se me vaya a caer la pelotica. Esta es la medida que vamos a utilizar, 80 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? La medida exacta la voy a poner aquí en el clavo. Para el cordón de las mochilas siempre es de 2, es decir, de 4 hebras. Aquí ya llevamos 2. Esta mochila es para 2. Esta pelotica es para mochila de 2 hebras. Bueno, ya llevamos 2 hebras. Con esta serían 4. ¿Ya vieron? 4 hebras. La cortamos, la sostenemos con el dedo, así, con el dedo, para que no se vaya a soltar. Comenzamos con el otro. Estas pelotas yo las tengo de 2 hebras, que no se les vaya a olvidar. Pero cuando tiramos con una pelota de una sola hebra, obviamente tenemos que tirarla 4 veces. Una y 2. Cortamos. Pausa. Ahora vamos con el verde. Los colores tienen que ser de 4 hebras para que nos quede exacto. Cortamos. Aquí no voy a incluir el naranjado, sino el amarillo. Pero si ustedes quieren, pueden hacer cordón del color que ustedes deseen. Pero recuerden que siempre tiene que ser de 4. Y si lo quieren hacer de un solo color, también lo pueden hacer, pero les recomiendo que vayan soltando por hebra, que lo vayan dividiendo para que no se enreden, ya que es de un solo color. Listo. Ya tiré el cordón. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya agarré un pedazo de hilo. Ay, un pedazo de hilo para yo ponerlo aquí donde está el clavo. Tengan en cuenta la medida.
aquí donde estaba el clavo, como pueden ver aquí, voy a meter el hilo. Voy a meter el hilito este. Le hago un nudo. Y así. Y ahora vamos a comenzar a hacer cordón. También pueden cortar aquí. Cortar unas cuantas estas. Tenemos las cuantas parejitas. Y ahora vamos a dividir los colores. El fucsia, el azul y el verde y el amarillo. Y así vamos. Así vamos. Tenemos que intercambiar. Aquí pongo el amarillo que va a ser parejo del fucsia y el verde con el azul. Para eso, miren cómo voy a empezar. Agarro el fucsia, lo meto por abajo del azul, el amarillo, y en el medio lo voy intercambiando. Ya pueden ver, el fucsia se pasó de este lado y el amarillo se pasó con el azul. Ahora vamos a intercambiar el verde con el azul. Así. Tengan en cuenta esta parte del intercambio, que es lo más difícil, porque hay veces que cambia de forma el cordón. Entonces, hay que saber intercambiarlo. Miren, les voy a enseñar nuevamente. Esta parte es como que la más difícil. Como podemos ver, voy a poner el cordón así. Como podemos ver, el fucsia se ve como que más arriba que el amarillo, ¿verdad? Entonces cuando es así, tenemos que agarrarlo así. El amarillo pasarlo por abajo y el fucsia por arriba. Esta es la parte más difícil. Vamos a comenzar de nuevo. Aquí está. Miren el intercambio. Lo más difícil es el intercambio. El hilo fucsia se ve como que más arribita que el amarillo. Entonces cuando es así, pasamos el amarillo por abajo y el fucsia por arriba. Lo intercambiamos de esta manera. Ahora vamos con el azul y el verde. Miren que el verde se ve más alto que el azul. Y cuando es así, lo intercambiamos de esta manera. Cuando cambiamos la forma de intercambiar, el cordón nos puede quedar de otra manera, como que un poquito plano. Les voy a hacer la demostración cuando nos equivocamos al intercambiar. Cuando nos equivocamos al intercambiar, el cordón nos queda de esta manera, así como si fuera una trenza, como si fuera una trenza. Miren la diferencia. Por eso lo difícil es el intercambio y hay que hacerlo con mucha paciencia para que nos quede bien. Y así vamos. Y así vamos. Cuando se enrede así, no se preocupen, que eso es normal, pero hay que desenredarlo para continuar con el cordón. Y así vamos a terminar el cordón. Cuando ya le agarren el maní, lo hacen así como lo estoy haciendo yo de lado. Mientras, mucha paciencia.
Y así ha quedado nuestro cordón. Vamos a hacer estos flequitos para poder amarrar. Aquí como unos 5 centímetros. Pero este es el cordón. Como podemos ver, este cordón es de una mochila pequeña. Recuerden, para la mochila grande tenemos que agarrar como que el hilo, medir el ancho de la mochila para saber de cuántos centímetros va a ser el cordón. Miren esta mochilita es de, voy a hacerles la demostración. Este es el ancho de la mochilita. Este lo vamos a medir. Este es el ancho de la mochilita. De 46 centímetros. Pero como el cordón se encoge y también hay que hacerle un nudo para amarrar la mochila, le aumenté, es de 45 centímetros. Le aumenté le aumenté 34 centímetros porque lo hice de 80, ¿verdad? Y miren de cuánto ha quedado el cordón después del 80 centímetros. Nos ha quedado de 64 centímetros. Miren la cantidad que se encogió, casi 20 centímetros. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle el fleco. El fleco tiene que ser de 10 centímetros. Para eso necesito a alguien que me ayude. Vamos a medir los 10 centímetros, que este va a ser el largo del fleco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarramos un dedo de alguien que esté cerca. Bueno, nosotros los bodies siempre lo hacemos en los dedos, nos ayudamos con los dedos de los pies, porque eso es como que una ayuda para nosotros. Pero esta mano va así. Listo. Aquí lo vamos a hacer de 15 vueltas. Recuerden que el hilo que estoy utilizando es de 2 hebras. Cuando utilizan de una hebra tienen que echar 30 vueltas. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Cortamos. Ya hicimos uno. Vamos a comenzar con el otro, porque son 5 colores que vamos a utilizar. Entonces así nos tiene que quedar. Así nos tiene que quedar. Y vamos a comenzar con el resto. Vamos a medir 10 centímetros. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Llevamos el par de un solo color, faltan los otros colores, que sería el amarillo, el fucsia, el verde, incluimos el naranjado para que se vea más chévere. A medir.
11, 12, 13, 14, 15. 1 sobre el otro. Miren cómo va quedando nuestros flequitos. Bueno, ya aquí tenemos la combinación. Ya tenemos los flecos ya hechos, como podemos ver. Aquí están los 5 colores que les había dicho. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar el cordón aquí que puse esto delgado. Voy a aumentar. Voy a aumentarle 2 hebras, 4 hebras más, para que pueda aguantar, para que nos dure más. Hay que aumentar esto. Perfecto. Como podemos ver aquí, ya esto está más grueso, tiene más resistencia y nos va a durar más. Vamos a colocar, si quieren lo pueden colocar uno por uno, si quieren. Voy a hacer la demostración uno por uno. Las puntas donde terminamos tienen que quedar en la parte de abajo, así como está aquí. Miren cómo voy haciendo yo. Aquí amarro. Fuerte el cordón para que no se vayan saliendo los hilos, porque hay veces cuando se amarra así todo aguadito, el hilo se sale, se van saliendo hasta que se acabe el fleco. Miren aquí vamos a cortar aquí en toda la hilera. Se ha quedado el fleco. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el color fucsia, agarramos un pedazo así.
lo más preferible es que el amarre no quede donde está el color con que se va a amarrar. Porque la gracia es que todos los colores estén juntos. Y a medida que estamos amarrando, vamos a ir acomodando. Quedando el fleco. Vamos a pasar de este lado para que tenga más resistencia y los hilos no se suelten. Como les había dicho, el color con el que yo estoy amarrando es el fucsia, ¿cierto? Y miren dónde quedó el nudo, encima del fucsia, y ahí no se ve, no se nota casi. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Emparejar las puntas y cortarlas. Listo, mira cómo nos quedó esta parte de aquí. ¿Ya vieron? Listo. Bueno, en este lado también vamos a hacer lo mismo, pero recuerden que para poner el otro fleco tenemos que meter el cordón en la mochila, es decir, hacer esto, porque por estos huecos no van a entrar los flecos. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Que para meter el cordón, para poner el fleco, tenemos que meter primero el cordón en la mochila y luego pegar el otro fleco. También podemos utilizar este fleco como cintillo. También lo pueden utilizar como cinturón, como ustedes lo deseen. Aquí voy a meter esto de una vez, todo junto. De este lado lo voy a amarrar con el mismo cordón, con los flequitos que yo había dejado, para ahorrar hilo. Ahora vamos a cortar. Ya, dice, vamos a agarrar otro pedazo de hilo, ponerlo en la parte de abajo y amarrar.
aprieten bien duro esto para que después no se vayan a soltar. Y así vamos. Puntas. Okay. Parejitas. Y así ha quedado nuestro cordón. Miren lo bonito que se ve, miren estos flecos hermosos. Y este es el cordón de la mochila white. Nuestro cordón, miren estos hermosos flecos, los podemos utilizar de cinturón, de cintillo o como ustedes lo deseen utilizar. Miren este hermoso cordón, bien hechecito, bien durito, porque hay veces que cuando aflojamos la mano, el cordón no nos queda así tan. Bueno, hemos llegado hasta el final de este programa. Muchísimas gracias a todos. En el próximo les voy a estar enseñando la mochila de una sola hebra. No olviden suscribirse a Gacela TV y muchísimas gracias. Uno está allá.